Bueno, vamos a tener una conversación con Cintia López Cabán. Esta historia la trabajamos para Cuarto Poder. La verdad, Cintia, me veo fatal. Me veo como que no he dormido en una semana. No, no te preocupes, Este, estamos igual. pero para adelante. Ok, vamos a. Voy a tener que ponerme Botox, esas cosas. Pero nada, no importa. No importa. Este, Vamos juntos. ok, vamos a hablar de un caso extremadamente complicado. Ujú. eh, que tiene más de 800 documentos, más de 8.000 páginas. Yo no, yo sé que estuviste trabajando larguísimo para poder hacer este informe para Cuarto Poder el martes pasado. Y la verdad, sí, te tengo que decirte que yo creo que tú tienes tantos elementos de juicio que yo debo más bien escucharte y no hablar mucho. O sea, pero para que la audiencia nos escuche en Puerto Rico y sepa de qué vamos a hablar. En Puerto Rico hubo un caso que fue, pero un asesinato horrible. Niños apuñalados por la espalda, su mamá asesinada, niños encontrados en una nevera. Nos enteramos de los asesinatos porque, ¿verdad? Aparecían moscas en el baño, pero ¿cómo es posible que no hayan gritado? O sea, es una cosa que no, en un lugar donde habían vecinos, o sea, el cuchillo aparece 2 años después, y entonces uno de estos casos atroz, donde de repente llega un notorio fiscal muy conocido en Puerto Rico, que él llegaba y los casos de repente se resolvían, y un fiscal extremadamente reconocido, o sea, una persona de mucho prestigio, que trabajó en casos bien públicos, y resulta ser que esa persona pues fue el juez del caso de los asesinos, en aquellos momentos se le decía los inocentes de Aguada, porque el pueblo estaba lleno de letreros en Aguada. Tú entrabas a Aguada y el pueblo de los tres inocentes, pueblo de los tres inocentes, ¿verdad? Y eso fue el famoso caso de un asesinato con una supuesta agresión sexual. Y la verdad es que después pues resulta saber que que hubo una agresión sexual, pero no hubo una, bueno, se decía que había sido sodomizada, pero no hubo una sodomía. Bueno, en fin, hay un montón de cosas que nunca cuadraron en aquel caso de esta joven de Aguada. En este caso es de Trujillo Alto. Ujú. Y básicamente hay unos elementos bien parecidos. Pues la persona que fue acusada, hay uno de ellos que ha alegado siempre ser inocente. Particularmente se le da ¿verdad? Una notoriedad por asunto de que el ADN no cuadra, o aparentemente la prueba de ADN que no estaba disponible, pues ahora mostraría que probablemente sería inocente. La cosa es que Proyecto Inocencia, de la Universidad Interamericana en Derecho, y otros han llevado el caso. Esto es una iniciativa que también está pasando en Estados Unidos, y plantean que este individuo pues, es inocente. Y él salió de cárcel, se le dio un nuevo juicio. El juez que atendió el caso dice que es inocente, que ¿verdad? El juez que atendió el caso en el 80 y en el 92, dice que es inocente, 91-92, dice que es inocente, que sí, que él era el juez y demás, pero en aquel momento el juez fue sumamente hostil con la defensa y favorable para la fiscalía. De hecho, en un momento el abogado dice que el juez, que ahora dice que él sabía que eran inocentes, en aquel entonces uno de las defensas decía que el juez mismo cuadró el caso. Cintia, o sea, es un caso con tantos detalles, tan horribles, que yo creo que tú debes hablar por ahí para abajo. Yo te hago las preguntas mientras tanto, pero quiero escucharte de todo lo que leíste, de todos los ángulos, y de todas las cosas que simplemente no cuadran y que muestra un trabajo bastante mal hecho por las autoridades en Puerto Rico. Pues quería empezar dando un poco de contexto. ¿Qué es lo que pasa? El 1 de septiembre, el juez federal Besosa ordena que se escarcele a Antonio Ramos Cruz. Y eso causa mucha confusión porque es un juez federal escarcelando a una persona, a un hombre que ha sido convicto a nivel estatal. Este juicio se vio en el Tribunal de Carolina y eso ha despertado un montón de preguntas, entre ellas una medular que explica el ejercicio que nosotros intentamos hacer, Jay. Y es que aquí hay en controversia un documento que tiene casi 8.000 páginas, que es la transcripción del juicio original que se lleva a cabo en el 1992. Un poco de contexto. Aparentemente, según la evidencia que se presenta, el 26 de junio voy a leer las fechas específicas, del 1989 mueren o aparecen o las mataron a cuchillazos en su casa Aide Maimí Rodríguez, que tenía 24 años, y sus dos hijos. Eduardo, que tenía 5, y su nena Melissa, que tenía 3 años.
Esos cuerpos aparecen eventualmente 2 días después, como tú señalabas, porque los vecinos empezaron a hablar de que había un mal olor que salía de la casa y porque había moscas en la ventana del baño. O sea que los vecinos no escucharon nada de asesinatos a cuchillazos de 3 personas. Escucharon algo. Lo que pasa es que este es un caso bien caótico. Sí se escuchan unas cosas, pero hay unas controversias en torno a las horas y qué se escuchó. ¿Qué pasa? Cuando los vecinos se percatan de la situación de que hay un mal olor y hay moscas, lo próximo que pasa es que unos vecinos buscan unos cuchillos, ellos alertan a la policía, pero también unos vecinos buscan unos cuchillos para entrar a la casa. Y esa decisión es lo que provoca lo que el mismo fiscal del caso dice, una comedia de errores. ¿Por qué nosotros nos dedicamos a leer la transcripción de este caso, que son casi 8,000 páginas? Porque ese es el documento que quiere leer el juez Bezosa para determinar 2 cosas. Bueno, Bezosa podría conceder diferentes remedios. Uno, que ya lo hizo, que es que ordenó la excarcelación inmediata de Antonio Ramos, pero él podría determinar, que es lo que está pidiendo Antonio Ramos, es la celebración de un juicio nuevo, pero el juez también tiene la discreción de conceder otros remedios, Jay. Así que eso un poco también está sobre la mesa. ¿Qué se desprende de la lectura? Yo me he leído, eran un montón de tomos, yo lo empecé a leer en papel y después empecé a leerlo en la tablet. Cuando tú empiezas a leer la transcripción del caso, Jay, desde el primer testimonio que tú lees, que es la prima de la víctima, tú te empiezas a percatar que aquí, como decía el fiscal, y no quiero seguir insistiendo, pero que es una comedia de errores. Mira, te voy a decir algo que a mí me llamó de entrada, que yo quedé súper sacudida. La primera testigo, que es la testigo, en el 1989 se celebraban los procesos judiciales un tanto diferentes. Los juicios eran un poquito diferentes a como los vemos ahora. Ahora, por ejemplo, si tú tienes supresión de evidencia o si hay un problema para aceptar esa evidencia o esa prueba, el juez que está viendo el juicio no lo ve un juez separado. En aquella época, el juez hacía de todo. Era como un Cuca Gómez de la vida. Para explicar eso es porque para que el juez no pueda, ¿verdad? No se contamine su opinión con prueba que, ¿verdad? Que no debe ser admisible, pues se pone a otro juez para que evalúe si esa prueba debe ser admisible en juicio o no, para que el juez del caso pues no tenga el juez que va a ver el caso en su fondo pues no tenga una influencia indebida de prueba que no debió nunca ver porque va a desfilar en el caso. Así que en la teoría es como vamos en otro juez para que vea la prueba, cosa de que el juez que sí va a ver el caso no esté contaminado, ¿verdad? Indirectamente. Pero en los años 80, que es lo que estás planteando, eso no era así. El juez hacía todo. Sí. Y eso es importante. La transcripción que yo empecé a leer habla del testimonio principal, que es el de Magali, que es la prima de Aide, la víctima, que es de hecho la persona que la lleva a la casa. Algo que a mí me llama mucho la atención es que con el testimonio de esta persona, de Magali, lo que se intenta establecer es la admisibilidad del cuchillo, que se entiende que es el arma homicida. ¿Por qué eso es importante? Porque aunque tú no lo creas, Jay, que esto es un caso de asesinato y que el arma que se usó eran cuchillos, pues los cuchillos no se ocuparon y los que se ocuparon se entregaron y el arma homicida aparece en una casa. Los hechos ocurrieron en Trujillo Alto, en una residencia en Trujillo Alto. Sin embargo, el arma homicida aparece unos 6 meses después en casa de donde estaba viviendo el marido de Aide. Aide se había mudado. Perdóname para entender. O sea, tú me estás diciendo que el cuchillo apareció ¿cuándo? Aparece meses después, como unos 6 o 7 meses después, en la casa del marido. Déjame explicarte lo que pasa aquí. Aquí hay una pareja joven que compran una propiedad. ¿Y el cuchillo ensangrentado o no? Bueno, cuando lo observan, sí, tenía sangre y tenía pelo también. Y tenía pelo de la víctima. Tú me estás diciendo, para yo entender, Dios mío, que alguien que la mató no, o sea, ni siquiera limpió el cuchillo. Eso no sé, eso no. Nada, te escucho. Mira, vamos a establecer las bases. Esta pareja joven compra una residencia en Trujillo Alto, se mudan, está Aide, su marido Eduardo y sus 2 hijos. Estando en esa residencia, la pareja se separa, así que Aide se queda sola viviendo en la casa con sus 2 hijos y su esposo Eduardo se va a vivir con su mamá a Santurce. 2 meses después de esa separación es que Aide es asesinada. Alguien la asesina, según la evidencia que desfiló, en la madrugada del 26 de junio de 1989, entra a esa residencia y la mata.
Aide, Que la obviamente víctima. el primer sospechoso de inmediato es el esposo. Exacto, era el esposo y también había otro hombre que se llamaba Juanma El Prieto, que ese era también, alegadamente, era el amante de la víctima. La víctima aparece, Aide aparece en una bañera en la casera de 2 pisos, ella aparece en una bañera en el segundo piso, tiene su ropa pero está semidesnuda, está en estado de descomposición y de hecho había un montón de moscas en torno a ella. Y entonces en el primer piso, en la nevera, en la cocina, aparecen los hijos. En la parte de arriba, en el freezer, aparece la niña y en la parte de abajo aparece el varón, el hijo de 5 años. Es un poco para establecerte las bases. 2 días después, la mañana, como te contaba, de esto ocurre, se supone que es la madrugada del 26, es el fin de semana de la noche de San Juan, y ese miércoles los vecinos notan la peste, notan las moscas en la ventana, alertan a las autoridades, pero también entran a la casa con unos cuchillos. Cuando las autoridades llegan allí, eso es como de la transcripción, eso es como un sal para afuera. Allí entró todo el mundo, todos los noveleros que había entran a la casa. No hay un perímetro, no se protege la casa, se habla que se movió evidencia y pasan un montón de cosas. Entre ellas entran, de hecho, leyendo otros documentos anoche cuando llegué, también hay planteamientos incluso del propio esposo, el marido de la víctima, planteando que hubo periodistas que se llevaron fotos de la escena. Lo que quiero es que tú entiendas cómo esta escena nunca se protegió. No, o sea, entra la gente, todo el mundo está para adelante y para atrás, incluso hay momentos en que le piden a los fotoperiodistas que están allí que si como había un problema de iluminación en la casa, si ellos podrían iluminar la escena aquella dantesca que aparece. Te O sea, cuento los todo eso. fotoperiodistas para que pongan la cámara, pues las cámaras de los fotoperiodistas tienen un foco. O sea, pues que enfoquen para poder ellos, para ver la policía, poder ver y forenses Sí, ver. Ay, Dios exacto. santo. Lo que pasa es que en la casa había un problema de iluminación, solamente había electricidad. La casa yo las habían comprado, pero Pues solo... tienes que buscarte unas linternas. No puede ser que, no puede ser que tú le digas a gente externa a la investigación que entre a la escena para poder ver la escena, pero. No tan solo esto, Jay. Piensa, imagínate que tú tienes fotoperiodistas que estaban cuando se abrió la nevera. Por Lo que eso. quiero es que tú pienses, aquí hay una escena de un crimen horrendo y tú tienes a un montón de personas que tú no conoces cuál es su agente entrando y saliendo de una casa que no se protege. Y tú tienes un entrar y salir de todo el mundo. En ese proceso, el fiscal que llega a la escena, que no es el fiscal que ve el caso, en este caso el que llega a la escena, el fiscal Beltrán, él alega, él dice que él le pidió que se recuperaran todos los cuchillos que los ocuparan, porque de ver los cuerpos se percataban que esto había sido un crimen que se había cometido con cuchillos. En la misma escena existe un debate entre el fiscal. Todo lo que te estoy contando es lo que yo he leído de la transcripción. Y este es el documento al que Besosa está pidiendo acceso para poder tomar una decisión en torno al planteamiento que está haciendo Antonio, que él plantea que él es inocente y él dice, mira, aquí se cometieron tantos errores que esto hay que volver a verlo para uno entonces ganar o tener un veredicto que sea, pero en unas condiciones que sean reales o favorables, o yo lo diría en el lenguaje con manos limpias, tú sabes, pero aquí hay un problema grande de la escena. Los cuchillos, quiero volver a eso, ya Magali, ¿qué es lo que pasa, Jay? Cogen algunos cuchillos, pero estando allí existe un debate si los cuchillos que se estaban levantando en la escena era el arma homicida o eran los cuchillos que los vecinos habían usado para abrir la casa. Así que los policías determinan devolver los cuchillos. Así que no queda claro qué pasó. O sea, hay unos cuchillos allí, se están mezclando, están afuera, están adentro, se ponen sobre la mesa y eventualmente unos cuchillos se le devuelven a los vecinos. El otro cuchillo, volviendo a Magali, que era la persona que te comentaba, hacen lo que hacen en la casa. Supuestamente se recuperan unas cosas y los policías se van de la escena sin sellar la casa y sin protegerla. Al día siguiente, Magali, que es la prima de Aide, la víctima, regresa a la casa, la limpia a Jay, le pega manguera, quema el matre donde se entiende que fue que mataron a Aide y a sus 2 hijos, quema las sábanas y quema la almohada. Te estoy hablando de que de la propia transcripción, ella comenta que todavía había incluso tejido en la bañera. Te estoy diciendo, un día después de este crimen, no sé si te parece un poco el caso también de Lorenzo. De Lorenzo, seguro. Y todo esto no se sabe ni siquiera claramente quién da la orden de limpieza. Todo lo que se sabe es que allí llega una gente que alega que viene a fumigar y que hay que limpiar la casa. Y se procede a limpiarla a menos de 24 horas de haberse descubierto los cuerpos ahí. Sí, que normalmente se supone que se selle la residencia y no se permite entrada y salida de nadie y después pues para el caso de repasar, etcétera. Y para recuperar evidencia que te estoy mencionando que es esencial.
En este caso, por ejemplo, el fiscal Beltrán dice que él ve cuando se recuperaron las sábanas, sin embargo, la testigo dice que ellos quemaron eso y no se sabe si se recuperaron las sábanas, no se sabe qué pasó porque aquí ni siquiera hay un inventario de evidencia recopilada. ¿Qué pasa? Entre las cosas que hay ahí, entre este salpa afuera, supuestamente esta persona, Magali, cuenta que hay una primera limpieza, después ella regresa una segunda vez para volver a limpiar, de ahí ellos desmontan las camas, salen de la nevera y todo, y en esa segunda limpieza todo se mete en unas cajas. Esas cajas se reparten y como son las pertenencias de la familia, se le entregan al padre. Meses después el padre alega que su mamá, estando que iba a disponer de las cosas que había en la casa, estaba en Santurce y abriendo esa caja, ahí es que aparece un cuchillo. Ese cuchillo que entendemos eventualmente que era el arma homicida, ya lo está mirando, lo tira en una bolsa porque piensa que es basura, pero de momento ya piensa, espérate, este cuchillo puede ser importante. Así que lo que sería la suegra de la víctima busca una lupa, coge el cuchillo, literalmente lo saca. Todo lo que yo te estoy contando, esto es lo que yo he estado leyendo. Saca el cuchillo de una bolsa de basura, busca una lupa y cuando ella mira el cuchillo ya se percata que tiene marcas de sangre y cabello. Cuando el hijo viene, que es el esposo de Aide, conversan y eventualmente ellos consultan con un abogado porque desde el inicio se entendía o se estaba mirando al marido de Aide como un potencial sospechoso. Seguro, Después siempre que de hay eso, asesinato de una mujer, especialmente se acaban de dejar, el esposo siempre es el primer sospechoso. a raíz de eso, entonces ese cuchillo que se entiende que es el arma homicida se le entrega entonces a unos agentes de la policía para entonces ellos, te estoy hablando 6 o 7 meses después, hacer un análisis de qué es lo que hay en ese cuchillo, que en efecto se detecta que había, cuando tú lo mirabas, según la transcripción, había cabello rubio, pelo rubio, que se entiende que era de la víctima y que ahí había sangre. Pero te estoy hablando de un cuchillo que nadie sabe cómo llegó a esa casa y nadie pudo explicar a lo largo del juicio quién lo pone, por qué está ahí y por qué no se ocupó en la escena. O sea que los cuchillos que se supone que se hubieran llevado para hacerle una investigación forense, pues nunca se los llevaron, se quedaron en No, la escena y entonces los los limpian los entrega. vecinos y los primos, están limpiando la casa, los echan en unas cajas, se los dan a la familia y meses después es que aparece el cuchillo homicida. Básicamente casi un año después. Y no tan solo eso, en esa época entonces se pusieron, además de las pruebas que le están haciendo de ADN para determinar lo que tenía, si eso era piel de que en efecto era de la víctima, también le hacen unas pruebas. El cuchillo estaba indentado, parece que estaba un poco roto. Ellos utilizan ese cuchillo para hacer pruebas. Utilizan el cuchillo para dar contra un pedazo de carne, para darle un melón, porque están intentando ver cómo es que se hacen también las heridas que tenían. Sí, para replicar las heridas, porque si el cuchillo tiene una forma particular, pues para poder Exacto. reprobar si ese fue el arma homicida o no, es lo mismo que hacer las pruebas de balística. Obviamente las balas pues también es como un tipo de huella que se deja en la bala, en casquillo, así que pues para probar en ese caso pues lo mismo, se hacen un tipo de pruebas para ver si la herida que tienen los niños y la mamá es consistente o compatible, ¿verdad? Con las nuevas heridas que causaría, ¿verdad? En otro lugar y pues por eso se hacen unas pruebas, eso se hace. Pero no queda clara la cadena de evidencia de este cuchillo. No, por eso, esa evidencia, yo no sé ni cómo fue admisible, pero te escucho. Bueno, y de hecho Magali, que es la persona que prepara las cajas, ella dice que, ella fue la que fregó, porque allí se quedaron cosas, ella dice que ella no fregó, que ella no manejó ese cuchillo, que ella no lo puso en la caja y que ella no sabe cómo llegó. Ella todo lo que sabe es que ella sí fue la que le entregó las cajas a Eduardo No, Morales Colbert. si hubiera sido el asesino el que lo llevó allí, pues lo hubiera limpiado antes, como poco, ¿no? O que Es que querían ni, inculpar al marido, o sea, pero ajá, continúa. No, es que tampoco queda claro en qué momento desaparece de la escena, si es que desapareció, cómo entrar a la caja. Ella no lo recuerda. Ella tuvo, además de que ella coge las cajas, las tiene en su vehículo, de su vehículo pasan entonces al vehículo de Eduardo pasan a estar en la sala, porque la casa aparentemente no era muy grande, así que las cajas se quedan en una esquina, en una sala, y meses después de entregadas es que entonces las abre. Eso es solamente para que tú veas, y esto es algo esencial porque es supuestamente el arma homicida. Esa misma testigo, Jay, que es una de las primeras testigos que se sienta en la vista de admisibilidad del cuchillo, que eventualmente el juez lo acepta como prueba que se presenta. También ella cuando está declarando la importancia de Magali era la persona que había estado, esa Nidia Magali, había pasado ese domingo con la víctima.
Ellas habían estado juntas, habían ido a la playa, habían ido, en esa época había una discoteca que se llamaba Peggy Sue, habían estado allí. Ella cuenta que no entraron porque no tenían dinero y es la persona que devuelve a Aide a la casa. Lo que había pasado es que ese fin de semana Aide dejó los 2 hijos de la pareja con su marido y había estado había estado con la prima, había salido también con otra persona, con otro amigo que ella tenía, había estado en Ay Bonito, ya había estado en diferentes actividades sociales. Esta testigo, ella dice que hay cosas en su declaración jurada que ella no dijo. O sea que la testigo principal del caso tenía una declaración jurada que fue alterada. Una de varias. Los testigos principales son los que ubican a los dos convictos en la escena. En el caso de Magali era importante en términos de la admisibilidad, pero también te da un marco de referencia de hora y te ubica a estas dos personas allí, de hecho. Pero también Magali es importante para que tú veas lo interesante de esto. Ella dice que hay tanta confusión en su declaración jurada que hasta la llaman Emilia. La identifican en la declaración jurada como Emilia. Como quien tomó esa declaración jurada es el fiscal Andrés Rodríguez Elías, y en esa época se estilaba esto, pues tú sabes que ahora si tú eres fiscal, tú no puedes ser testigo en el caso. Tú te tienes que salir y se nombra a otro fiscal. En esa época no se hacía eso, Jay. Tú podías ser fiscal y testigo también a la vez. Era como el síndrome Cuca Gómez. Así que cuando surge la controversia en torno a la declaración jurada y los elementos sobre los cuales está declarando Magali tienen que ver con las otras relaciones o los otros amigos de Aide, que era prueba importante también para establecer. Magali te habla un poco, te dice que el marido era celoso, que Aide era una brava, y te va explicando un poco cómo esa tarde, aunque ellas habían ido a Peggy Sue, y cuando Eduardo la llama para preguntarle dónde estaba la mamá de sus hijos, ella no le dice a él que se habían ido a la discoteca porque no quería provocar una reacción o no quería enfrentarse a la reacción negativa de ella. Dicho eso, cuando ella dice que hay cosas en esa declaración que ella no dijo de esa manera, que ella estaba hablando de unos énfasis que se estaban dando en torno a lo que ella estaba declarando sobre las relaciones que Aide tenía con estos dos hombres. Uno era de Javier y el otro era, quien te comenté, Juan Malprieto. El juez determina que para disipar esa duda van a sentar entonces al fiscal a que declare. Y el fiscal entonces lo que declara es que sí, que en efecto, que él grababa las entrevistas y que esa grabación se le entregaba a una persona que estando sola por allá la transcribía y que él no dudaba que esa persona hubiera puesto algunas inferencias en esas declaraciones juradas. En este caso, Magali dice que de hecho que ella no había visto su declaración jurada previa a sentarse a declarar. Así que te estoy hablando de la confiabilidad de la prueba. Hay otros testigos que también plantean, no sé si fue Babi, que esa sí es la testigo principal, no sé, creo que fue... Ya entiendo por qué no quieren traducir la transcripción. Porque sí, tú traduces este juicio y no hay forma de encontrar culpable a nadie. O sea, punto. El Departamento de Justicia y la Policía de Puerto Rico de 1989, 90, 91 fracasó en la posibilidad de que este caso se pueda resolver justamente. Porque todo lo que tú estás contando es una cadena de errores tal que simplemente no hay forma de que tú puedas creer los testimonios porque son testimonios fabricados, cambiados, ajustados, y máxime después con todo lo que ha salido, que sé que vas a decir ya mismo, entre ellas la patóloga que dicen que la iban a obligar a mentir y ella no estuvo dispuesta y la movieron. Bueno, continúa. Es que son un montón de detalles, tú vas viendo. Volviendo en el caso de Magali, que ese fue el primer testimonio que yo leí, a mí me sorprendió, por ejemplo, cuando ella plantea que hasta su nombre le habían cambiado. Dame un segundo, porque para que la gente entienda mi comentario, porque quizás mucha gente no escuchó antes y pueden escuchar y ver ahora lo que estamos diciendo. Esto de nuevo va a estar en mi canal de YouTube, Jay Fonseca PR, para quienes quieran verlo completo. Estamos hablando de que el juez Bezosa decide liberar a esta persona porque lleva 2 años esperando por la transcripción de los procesos. El Departamento de Justicia de Puerto Rico dice es que traducir eso al inglés me cuesta $130,000. Entonces, obviamente el juez federal dice, pero es que pues la gente tiene derecho a que se vean los casos en el Tribunal Federal cuando hay una violación de derecho federal, y en este caso pudiera haber una violación de la 14ª enmienda de que alguien está preso indebidamente por la violación de un debido proceso de ley y por tanto está pidiendo la liberación a través del Tribunal Federal, y en 2 años se supone que tú hubieras podido traducir eso. Si no puedes traducirlo con un traductor oficial, pues se supone que tú vayas entonces y busques una traducción
no oficial, y eso se acuerda entre las partes. Tú puedes acordar con la defensa y la fiscalía, mira, la verdad es que este caso es extremadamente costoso la traducción y se puede poner y se hace una traducción ChatGPT, ¿verdad? Y esto pues ocurre, o Google Translate, ¿verdad? Ocurre bastante corrido en Puerto Rico, eso es parte de las reglas locales porque se sabe que es extremadamente costoso. Traducciones oficiales por página a veces te cobran $200. Imagínate 8,000 páginas como en este caso, por eso el Departamento de Justicia plantea que es muy costoso y que solamente se iba a traducir las partes esenciales. El problema es que por lo que yo estoy escuchando, Cintia, todo es esencial, porque es obvio que un error no anula un juicio, pero la acumulación de errores que tú estás escuchando, que yo estoy escuchando de ti, es simplemente, o sea, culpar a alguien que esté 30 años preso por un caso con esta serie de errores, está bien complicado, pero te escucho. Y eso es lo que está planteando en este caso Antonio. Antonio Ramos lo que plantea es que a él se le debe, voy a sonar un poco técnica, que en el caso de él se violó el debido proceso de ley y por tanto disposiciones de la Constitución de Estados Unidos. Él plantea en el manejo de la escena, pero él también plantea en la aplicación de derecho. Él ha dicho, hizo a través de sus abogados, que la manera en que el apelativo evaluó la evidencia nueva que surge de ADN se hizo de manera irregular o de manera no correcta, aplicando un estándar mayor. Suena un poco técnica, pero en ese caso lo que le está diciendo su defensa, lo que plantea es que se le estaba exigiendo a él probar que él era inocente en vez de probar la duda razonable. No quiero entrar como en una conversación también técnica de derecho, pero a grandes rasgos eso es un poco. Él está haciendo dos planteamientos. Yo estoy aquí detenido de manera ilegal, y dos, estoy detenido también de manera ilegal porque el proceso que se usó para lograr una convicción estuvo marcado, matizado y atravesado por tantos errores que yo necesito que este juez de otro foro entre a dilucidar esa controversia. Y a lo largo de todo el tracto que tú describes, de más de 30 años, tú vas viendo cómo en las diferentes etapas se va discutiendo esto. El documento de transcripción de juicio, como hemos hablado, tiene casi 8,000 páginas. Pero yo que lo estoy leyendo, hay veces que yo tengo hasta que ir hacia atrás porque la transcripción no es buena ya y tiene unos momentos en que tú no entiendes lo que está pasando, tú te pierdes ciertas cosas cuando entra el jurado, cuando sale. Esta transición, por ejemplo, que se está haciendo en el mismo juicio, de estar de una vista de admisibilidad de prueba a moverte a juicio, si tú no te das cuenta, tú no sabes en cuál de los dos tú estás. Te estoy hablando de lo que leo. O sea, yo he estado leyendo y estoy bajo la presunción que yo estoy leyendo juicio y de momento, espérate, no, esto era una vista porque de momento tú escuchas en algún lado, no, esto es regla 9 y tú dices, ¿en qué momento hubo la transición? La transcripción que yo he estado leyendo también le faltan páginas. Volviendo a los errores, te comentaba que había un testigo que decía que en este caso, creo que es Babi, que ella plantea, por ejemplo, que el fiscal grabó todas las conversaciones con ella y lo dice bajo juramento. Eso fue una controversia. El juez entonces, para atender esa controversia, vuelve y sienta a Rodríguez Elías. Y Rodríguez Elías dice que no, que él solamente grabó una de las conversaciones. ¿A quién tú le crees y qué se grabó? Pero peor aún, en el caso, por ejemplo, de Magali, que era la prima, que es la primera persona que yo te comentaba, en el caso de ella, por ejemplo, hay unas grabaciones que se pidieron para atender, sin lugar a dudas, para ver qué era lo que ella había dicho cuando Rodríguez Elías la entrevistó, el asunto de los matices que ella le daba a las relaciones que Aide tenía con sus amigos. Tú sabes que esas grabaciones nunca se le entregaron a la defensa, Jane. Dios santo. Así que lo que estamos hablando es para que los que no saben, ¿verdad? No son abogados, todas esas pruebas tienen que pasarse a la defensa para que la defensa pueda prepararse para poder ir a un juicio. O sea, básicamente, prueba potencialmente exculpatoria fue retenida por la fiscalía y eso sí es una violación de derecho, pero básico. O sea, eso, o sea, pues nada, ya se acabó. O sea, aunque Antonio la haya matado, y demás, no hay forma de que tú puedas ver esto. O sea, yo honestamente he tenido mis dudas, pero al escuchar esta cantidad de errores en derecho, simplemente no hay forma de que tú puedas negar un nuevo juicio, no hay forma. Es que no hay evidencia física que ubique. Aquí Antonio es ubicado en la escena solamente por dos testimonios, que eran estos dos menores. Una era Bárbara, que tenía en el momento de los hechos entre 14 o 15 años, y el hermano Joito. Y le dicen Babi a ella. Babi era... Aide no llevaba tanto tiempo viviendo en la casa, pero ella se había hecho amiga de Babi y son ellos, estos dos menores, los que los ubican en la escena.
La evidencia que hay concreta, Monda y Lironda, Jay, las dos piezas que hay es una huella digital que se encuentra en un vaso que se usaba para diferentes cosas, hay un debate para qué se usaba, es una huella del marido, porque en la escena solamente se pudieron levantar 4 huellas y la única que tuvo valor para lograr una identificación es esta huella y es una huella del marido. Y ya te dije que el cuchillo apareció también en posesión de la mamá o en la casa donde estaba el marido. Hay partes de la transcripción donde tú tienes a los propios agentes diciendo, la gente que estaba a cargo de levantar las huellas, dice, mira, yo vi un selpa fuera tan grande y había tantos periodistas que llegó un momento que yo desistí de tomar huellas porque la escena estaba tan adulterada que para qué yo lo voy a hacer. Hay otro agente investigador que dice, mira, yo no quise ni siquiera leer los informes previos para no contaminarme con la información que había porque aquello era un salpa afuera, había sangre. Hay un debate sobre qué pasó. Mira, y se supone que no había agua. Esto de que no tenemos agua ahora y problemas. Supuestamente no había agua ese domingo y tampoco había agua ese lunes. Babi, por ejemplo, que es la testigo que ubica. ¿Cuál es? Porque hago referencia a estas dos personas. En síntesis, el testimonio es el siguiente. Aide ha salido, regresa a su casa esa noche. Poco después de eso, el marido llega y le entrega a los 2 hijos. Alegadamente, frente a la casa, en aquella época, y todavía hay, porque yo fui allí, hay un poste, y en ese poste había unos vecinos del barrio. Supuestamente es Juan Carlos, que es el otro convicto en este caso. Juan Carlos le pide supuestamente a Babi que le quite las llaves de la casa a Aide para ellos tener una excusa para acercarse. Y así, porque ellos supuestamente querían tener acceso carnal a ella. Ella era una mujer guapa y Juan Carlos ha dicho que quería usar sexualmente de ella. Exacto. Y entonces supuestamente Babi coge las llaves y se va para su casa y estando allí en algún momento de esa noche, Aide sale y le dice al hermano, mira, tu hermana se llevó mis llaves, me las puedes devolver. Él regresa con las llaves, supuestamente las entrega y cuando se las entrega ella se queda hablando con, supuestamente, ellos son los que ubican a Juan Carlos y a Antonio allí. Él está hablando con ellos se ponen así como que medio, así como que bravones, le dice supuestamente Juan Carlos, como que, se acercan, le piden agua a ella, hay una conversación, supuestamente le dice, es que tú eres un pendango, él se va y él se queda con la curiosidad y cuando después regresa, todo el mundo está en la casa, él llega, entra a la casa y se percata que en la parte de arriba, en el segundo piso, él podía escuchar, él dice unas voces, y la voz que le escuchaba es Juan Carlos y Aide en el cuarto y que supuestamente Antonio estaba afuera. A veces lo ubican en la pared, a veces lo ubican en la puerta. Él lo que estaba era velando, en lo que adentro se daba algo. Él entiende que por esas voces estaba pasando algo. Posteriormente llega Babi, ella parece que también sube, ve algo, baja y le dice al hermano, mira, a mí no me gusta lo que está pasando aquí, vámonos. Esa es un poco la escena. Y son ellos dos los que ubican a Juan Carlos y Antonio en la casa. No obstante, Jay, en esa casa no hay evidencia, no hay nada que los vincule físicamente, no hay huellas digitales, no hay presencia física de ellos en esa casa. Tampoco hay evidencia, de hecho, de la agresión sexual. Esos cargos se cayeron. Y pese a que esos cargos se cayeron, en las argumentaciones iniciales y finales, el fiscal lo utiliza como el elemento importante y es como, para él es la justificación para el crimen, es este deseo de intentar violarla a ella. Había hablado de que escuchó algo de golpes, el cuerpo no tenía golpes. Otra cosa también, Babi habla, que es la menor, tenía 15 años y después cuando da su declaración jurada, casi 2 años después, ella dice que ya estaba hablando con Aide y que en un momento entran a la casa y que Aide se baña y se pone la misma ropa que tenía cuando llegó. Yo he estado leyendo para adelante y para atrás los documentos. De los testimonios de otros testigos plantean que no había agua en la casa, que por eso es que precisamente se usó como agua del inodoro para intentar limpiar la casa. Eso es otra contradicción. Pero no tan solo eso, se usó el agua del inodoro y había sangre en ese inodoro. Pues vino un agente, orinó y lo descargó. Diablo. O sea, un agente está viendo que hay un inodoro con sangre, por tanto con evidencia, y él orina y lo descarga y por tanto se dañó toda la evidencia potencial que había ahí. Estamos hablando que este juicio empezó todavía, había partes del descubrimiento de prueba que no se habían entregado, Jay. Aquí había declaraciones juradas de 40 y 70 páginas que el juez
le daba media hora a los abogados paralelos. ¿Tú te acuerdas todo el debate que se dio en la vista Sí. de Wanda Vázquez de la importancia? Porque aquí estamos hablando de un caso estamos hablando que a ellos se le imputó de asesinato, eran 3 cargos de asesinato. Pues ellos podían recibir una declaración jurada, por ejemplo, de 70 páginas y tenían que leerla allí en sala en el tiempo que le daba el juez para ellos entonces hacer su contrainterrogatorio. Las reglas Esto es establecen, en juicio. esto es a nivel de juicio, Jay. Dios santo. En este juicio, el juez decide secuestrar al jurado, pero no tan solo es que lo secuestra. Esta gente trabajaba de 9 a 7 de la noche, de lunes a sábado trabajó. Y ahí, a lo largo de la transcripción del juicio, tú vas escuchando a los abogados planteando que ellos no tienen tiempo para hablar, que ellos no tienen tiempo para preparar una estrategia. Solamente tenían un día Sí, libre. con ¿no? Y con un montón de evidencia que no habían tenido acceso, que se supone que hubieran tenido acceso. Entonces, pues, no le dieron la evidencia previamente y además estaban trabajando de 9 a 7, de lunes a sábado. Por tanto, pues, obviamente la defensa nunca pudo prepararse. O sea, es que simplemente, Cintia, yo escucho todo lo que tú me estás diciendo y me cuesta creerlo porque en estricto derecho, todo eso son violaciones, pero crasas. O sea, es que no es normal. O sea, yo no digo, yo sé que los tribunales cometen errores porque no son perfectos, pero de verdad que estamos hablando de errores tras errores tras errores y graves. Entonces, es como que el juez estaba básicamente ayudando a la fiscalía todo el tiempo. Y por si acaso, para aquellos que nos están escuchando, que mucha gente no sabe esto, los jueces no están ahí para ayudar ni a la defensa ni a la fiscalía. Los jueces están ahí para asegurarse de que los hechos que llegan al jurado sean los hechos que pueden llegar al jurado en estricta evidencia y él interpreta el derecho. That's it. O sea, el juez es el presidente del juicio, pero es un árbitro. Él no está ahí para tomar decisiones cuando hay un jurado. Obviamente, cuando hay un jurado, el juez entonces tiene un rol mucho más activo. Pero tú me estás diciendo que en este caso, al haber un jurado secuestrado, y además, secuestrado, para los que no saben, es que el jurado pues duerme en un hotel que el juez establece y los ponen un montón de restricciones de cosas que pueden ver y no pueden ver noticias, etcétera, no pueden salir para lugares XY. So, el cuento de todo esto es que el juez básicamente ayudó a la fiscalía por todo lo que tú estás contando. Ahora ese juez dice que era inocente. El juez ahora dice que en el caso de Antonio, él siempre tuvo duda que si estuviera sido por tribunal de derecho, él lo hubiera declarado Y el no otro culpable. acusado, y Juan Carlos, ¿de Juan Carlos no piensa igual? Él tiene dudas porque en el caso se presentó, lo que pasa es que sí se presenta cierta prueba porque vamos a ubicar esto en el caso de Juan Carlos, porque quiero ser justa. Juan Carlos vive en la casa del lado. Si tú vas al lugar, está la casa de Aide y en la casa, si estás de frente, la casa contigua a mano derecha es la casa de Juan Carlos. Juan Carlos sí conocía a Aide y había habido, o sea, porque era su vecino inmediato, y sí había habido conversaciones entre ellos. Y de hecho, parte de la evidencia que sale es que en algún momento él tenía una preocupación porque él creo que en algún momento había entrado a la casa a conversar con ella. La noche de los hechos, hay 2 cosas que se plantean, que uno no sabe con certeza cuál de las 2 cosas es la verdad, y es que Juan Carlos y su familia plantean que esa noche hubo un grito y que Aide dijo que la estaban ligando, que como resultado de ese grito en algún momento de la noche, él sale, se trepa, se encarama, esto eran unas casas dúplex, él se encarama por allí, no ve nadie y regresa a su casa. Los asesinatos ocurrieron en la madrugada y hay gente que escucha como un gemido, como que al nene decir no me pegues, no me pegues, y también le escucha a ella diciendo algo, pero cuando tú ves el nivel de los crímenes, es raro que no se escuchara algo. En algún momento del juicio hubo preguntas en torno a si a ellos le habían puesto, por ejemplo, a Aide, en algún momento como que le pusieron algo en la boca o trataron de drogarla para poder matarla. No queda claro. Hay un asunto de la llave, Jay, por ejemplo, aquí un elemento Pero esencial. hay otra cosa aquí importante. O sea, no ocurrió la agresión sexual según forense. No hay evidencia, bueno, no se encontró semen allí. De ahí la importancia también del panty, que es toda la controversia. Parte del problema que hay es que Aide tenía ropa interior cuando descubren su cuerpo en la bañera. Sin embargo, la patóloga no la encuentra con ropa interior. Así que ha habido un debate porque entonces esa pieza llega después. En esa pieza es que aparecen los vellos que luego se analizan a la luz de la nueva ley de ADN y se establece que
ese pelo púbico puede ser o de ella o de la línea materna de ella. Los abogados de la defensa plantean que eso los exculpa, porque es que no hay nada que científicamente los ubique allí. Así que solamente lo que hay son estos dos testimonios que plantean que ellos estaban. En el caso del juez, que era tu pregunta, para contestarla, él dijo, por ejemplo, en pelotadura, que él estaba convencido del caso de Antonio. En el caso de Juan Carlos, él presenta alguna distancia. Pero yo fui a caminar por allí, Jay, y los vecinos te plantean que ambos son inocentes y que por lo menos se merecen la posibilidad de tener un juicio que se celebre en unas condiciones justas, que yo creo que es parte del planteamiento que hay aquí. O sea, la patóloga, por ejemplo, que algo que también llama la atención del caso, tú sabes que usualmente tú tienes derecho al careo. Y que tú tienes derecho, y el derecho al careo es que tú tienes derecho a confrontar a esa persona que te está señalando, esa persona que va a declarar sobre evidencia en tu contra. En este caso, una patóloga es la que hace las autopsias, esa patóloga ya murió, pero es otra patóloga la que entonces va a juicio a declarar. La gente que vive ese momento histórico dice, y posteriormente en una vista evidenciaria que se celebra en Carolina, ahí sí declaró la patóloga, y ella plantea que la razón por la que ella no la llevan, más allá de que ya se había ido al Instituto de Ciencias Forenses, es que ella había tenido diferencias con el fiscal del caso, porque cuando ella hace la autopsia, ella, según los resultados de la autopsia, Aide no tenía comida en el estómago y tampoco los menores. Y eso parece, si yo te lo digo, tú me dices, Cintia, ¿y qué? ¿Cuál es la importancia de tener comida? Pues mira, era importante como parte del testimonio de Babi. Babi plantea, Babi es la menor, que es la que ubica a los dos acusados convictos en la casa, en la escena. Babi cuenta, cuando da su declaración jurada, que le vuelve la memoria después que ha sido que Rodríguez Elías la ha ido a buscar a la escuela, la sacaba para hablar con ella, y el día que ella da la declaración jurada hay un debate si ella llegó ella llega a la fiscalía, si fue a las 10 de la mañana o a las 3, porque ella da su declaración jurada de madrugada. Te estoy hablando de menores de edad. O sea, tú a los 14, aunque esté tu papá y todo, pero tú estás dando una declaración jurada. De hecho, cuando Babi, yo creo que declara, ella lo que tiene todavía son 17 años. Ella plantea que esa noche ella había ido con Aide a comprar leche, y creo que era leche y pan. Y un poco para cuadrar entonces esa teoría, hacía falta que se encontrara algo en el estómago de las víctimas. Y no había contenido, no había comida en el estómago de las víctimas. Así que esta patóloga, en la vista evidenciaria que se hizo ante la jueza Betsy Seijo, declara que por esa controversia y porque su teoría no cuadraba, ella hizo otro análisis que, por ejemplo, ella planteaba que la manera en que murieron los menores, o como los encontraron, que la mayor parte de las cuchilladas eran por la espalda, que eso suponía que la persona que había intervenido como que había algún tipo de vínculo o algún nexo emocional, y que la razón también, por ejemplo, para ponerlos en la nevera era para evitar que se descompusieran. Porque algo que sí pasa es que cuando llegan, ya hablamos de las moscas y del hedor, es que el cuerpo de la mujer estaba descompuesto, tenía moscas en el pelo, y en el caso de los menores había iniciado el proceso de descomposición, pero era menor todavía. Ellos, los nenes, se veían bien. Así que eso era como parte del análisis de la patóloga, que murió hace como 4 o 5 meses, y ella, en esa declaración que da, plantea que sencillamente había unas diferencias tan grandes que ella no la llevaron a declarar. Claro, o sea, también que el fiscal no la llevó a declarar llevó a porque otra. ella no, exacto, y ella dice que el fiscal trató de que ella mintiera y por eso no estuvo disponible. Ella plantea que como ella no, pues, los hallazgos que ella tenía no cuadraban la teoría que hasta ese momento tenía el fiscal, que ella por eso no la llevan a declarar. Claro, y también estamos hablando, esto es hace mucho tiempo atrás, se ha levantado también como un error que los abogados de defensa en ese momento, porque la alegación de Rodríguez Elías, porque yo no la llamé como testigo, pero yo la puse a la disposición de la defensa no la utiliza, no la llama a declarar como parte de su testigo. Así que hay gente que plantea que eso fue un error de la defensa de no haber ejercido ese derecho. Entonces ellos llamarla y sentarla y que ella dijera eso. Años después, los dos abogados que llevaron el caso están muertos, así que no hay manera de saber qué estaba pasando por sus cabezas, pero cuando entonces el caso se hace la petición de nuevo juicio, que hubo dos y la primera inicialmente fue rechazada,
La segunda es la que la jueza Betsy Seijo concede. En esa segunda sí ella declaró. Es un caso bien Wow. técnico, Jay, y yo sé que suena como que agobia mucho, pero son tantos los detalles No, que tú es que vas el problema es que descubriendo. un solo error se puede entender, pero una cadena de errores como esta eh, está complicado. O sea, no Bueno, hacerle un nuevo juicio, por lo menos. cuando tú ves como el manejo nada más de la evidencia, el asunto, por ejemplo, yo no soy mucho en esta época, antes sí, me gustaban mucho los juegos de baloncesto y solía ir a verlos, pero por ejemplo, Joito plantea que él se va del lugar donde están en la calle a ver un juego de baloncesto. El juego de baloncesto al que él hace referencia no son los equipos que eventualmente eran los que estaban jugando esa noche. Cuando tú empiezas a comparar elementos, hay gente que ubica, por ejemplo, a Juan Carlos allí, hay otra gente que no lo ubica. Hay una testigo que declara que ella ve a supuestamente unos días previa a que se encontraran los cuerpos, ella ve a alguien brincando, saliendo de la casa, que ella entiende que podía ser el esposo. Hay otra vecina que dice que un día ella llega tarde y ve un carro por allí que se le parece al carro del marido. O sea, tú vas teniendo un montón de información y lo que sí es concreto y lo que sí es real, que es toda esa información choca. Y tienes un manejo de una escena que es la evidencia que se presenta en este caso es bien poco confiable por la manera en que se trabajó la escena y es escasa evidencia porque la evidencia esencial que pudo haber probado que estas personas cometieron o no cometieron el delito no está disponible. Mm, Porque, por ejemplo, toda la gente que estaba en la escena te dice que las sábanas eran importantes y que el matre, porque allí fue que los mataron. ujú. Así que tú tienes un matre que a nadie le importó, que lo quemaron. Tú tienes unas sábanas que a nadie le importó y la quemaron. O sea, tú tienes un montón de cosas que a nadie le importó. Y otra cosa es la distancia entre el momento en que matan a estas Aide y a sus dos hijos y como el juicio se ve casi 2 años, 2 años después, Jay. O sea, el juicio se ve, la fecha te la voy a dar. Estamos hablando del 28 de junio del 1998, que es del 1989, que es cuando encuentran los cuerpos, y el juicio se vio en febrero del 1992. Porque precisamente la escena estuvo tan y tan y tan mal manejada que esta gente no sabía qué hacer. De hecho, no había ni siquiera un fiscal asignado. Eso se hace posteriormente. Ujú. Porque bueno, y el fiscal que está también un poco se asusta cuando está allí. Hay una parte de la transcripción que cuando van a abren la puerta para ver que habían y descubren los cuerpos, el fiscal se afectó mucho y se va. Y se habla como había algunos, como el fiscal y algunos agentes no querían subir porque decían que la peste era tal que no querían subir al segundo piso a mirar lo que estaba pasando. Y no mirarlo, sino tomar, o sea, acordonar, examinar y tomar de allí las muestras necesarias para poder investigar y establecer quiénes estaban allí. Y yo creo que el otro ya es el asunto de los medios. O sea, a mí eso me llamó mucho la atención que los medios pudieran transitar por una escena de un crimen. Sí, Literalmente. la verdad es que eso no es ni creíble. O sea, y además que los propios medios se supone eh, que, o sea, que tú sabes que parte de lo que tienes que hacer es no hacer eso. O sea, eso es una parte importante y medular. Cuando tú vas a una escena del crimen, tú sabes que no puedes intervenir en la escena del crimen. Tú estás para tomar los visuales de la parte externa de esa prueba del crimen. O sea, pero no puedes tomar visuales de la escena, pero tú no puedes entrar a la escena. Y eso es 101, o sea, eso es básico en cobertura de casos judiciales. Y te quería añadir, no es tan solo que son los abogados de defensa lo que están planteando el mal manejo del caso. Yo estaba leyendo anoche una demanda que presentada contra el gobierno de Puerto Rico, una demanda que presentó Eduardo Morales Colbert contra el gobierno de Puerto Rico, donde él enumera todas estas cosas. Esa parte de que los periodistas se llevaron fotos de la casa, yo me entero por esa demanda donde él estaba pidiendo $1 millón. O sea, él mismo, después que surge el veredicto, el marido demanda porque él dice que en el caso de él, que él se vio afectado porque se dañó su reputación, porque él se le veía como un sospechoso y él dice que todo eso se debe precisamente a un manejo inadecuado. Mira si la escena estaba tan y tan mal manejada que el propio fiscal lo reconoce y habla de la comedia de errores. Ujú. En el caso de la demanda de Eduardo Morales Colbert, que él estaba pidiendo $1 millón,
como no se somete después a la parte del descubrimiento de prueba, pues la demanda fue desestimada. Pero él mismo, en una demanda contra el gobierno de Puerto Rico, reconoce todo esto porque los está demandando precisamente por los daños sufridos por la negligencia de ellos. Así que aquí te lo planteo porque es un reclamo de ambas partes. Y coincido con tu análisis que un poco lo que subyace en torno al asunto de, bueno, uno, reconozco la dificultad de traducir al inglés con el lenguaje, que todo eso requiere una transcripción que tiene casi 8,000 páginas. Pero creo que también en ese proceso van a quedar al descubierto un montón de prácticas que en esa época quizás se permitían o de algunos excesos que se vieron en este caso y que al día de hoy harían que este juicio no pudiera prosperar precisamente No, por falta de cadena de evidencia. y puedo entender exacto al fiscal Juarbe cuando se opone en este caso, este juicio, porque estaremos hablando probablemente de que si estas prácticas eran lo que comúnmente ocurría entonces, probablemente muchos juicios de mucha gente que están actualmente en cárcel terminarían siendo reevaluados también en el Tribunal Federal y habría una avalancha de habeas corpus para sacar personas. Y eso es parte de lo que presumo yo, pero bueno, o sea, si son personas que están cumpliendo condenas que son de las cuales son inocentes, pues o sea, ¿cómo uno puede oponerse a eso? Pero el habeas corpus también es una cuestión bien técnica. Yo me puse a mirar y no es un proceso tan sencillo. No. Esto tiene un reglamento muy particular y yo creo que parte de la controversia que ha habido aquí es que no hay mucho conocimiento sobre lo que es ese proceso, porque no es tan solo que tú tienes que redactarlo de una manera específica. Esto es técnico. Esto va a ABC y tú tienes que hacerlo dentro de estos parámetros. El Estado también tiene que responder y atender lo que se está pidiendo dentro de esos parámetros. Pero yo sí creo que cuando tú empiezas a leer la transcripción, te vas dando cuenta que sí que hay unas cosas. Sí te quería también decir que si bien es cierto que Iram Sánchez plantea que él tiene dudas, yo conversé y tuve con una de las juezas que vio este caso a nivel de apelación. Cuando la jueza Betsy Seijo ordena que se celebre el nuevo juicio, el Estado, el gobierno, va al apelativo y el apelativo en una decisión dividida determina que la jueza se excedió en diferentes cosas, la manera que aquilató la prueba, y ellos hacen una cantidad de señalamientos porque ellos entienden que había pruebas, lo ponen de esa manera, que había prueba, fue una decisión de 2-1. Los jueces que estaban de acuerdo con revocar la resolución de la jueza y quitar la posibilidad de nuevo juicio estaban convencidos de que la prueba que había desfilado sostenía las convicciones y plantean que la jueza se excedió en la manera que ella interpreta el principio legal de la nueva evidencia, lo que tiene el quantum que tendría que probar, si esa nueva, más sencillo, si esa nueva prueba hubiera hecho más o menos posible que el jurado que vio ese juicio hubiera tomado otra decisión. Vamos a explicar eso brevemente, Cintia. En estricto derecho, el jurado es sagrado y revocar un jurado no es tan sencillo y requiere mucho, y yo pienso que eso es un error, porque la verdad es que el jurado puede ser impresionado por la fiscalía, por todos los elementos de datos de este caso que son terribles, la escena es horrible y todo lo que, ¿verdad? Todo lo que se dice del mismo. Dicho eso, el planteamiento es que los jueces se supone que se ubiquen, si este jurado hubiera escuchado esta nueva prueba, hubiera encontrado que no son culpables, la respuesta del apelativo en 2 jueces contra una dice, harían un nuevo juicio. Y los otros 2 dicen, no, el jurado volvería a ordenar culpabilidad. Y eso básicamente es lo que plantea entonces esta jueza con la que tú hablaste, que ella está convencida de que la prueba no hubiera cambiado, estas cosas que hemos hablado aquí no hubieran cambiado, que el jurado hubiera resuelto diferente. Nosotros quisimos, los 3 jueces que participaron en esa decisión que revoca a la jueza Bertaida Seijo, 2 todavía están en el sistema, que es el juez Salgado, y el otro es, creo que es el juez Torres Rivera. Los jueces no hablan de sus decisiones. El juez Salgado Schwartz es el presidente de la Asociación de la Judicatura. Exacto. Pero es un juez del apelativo. Y es un conocido jurista. Yo vi varios, mientras vi varios juicios en su sala, viendo no como abogada, sino como periodista. Y, por ejemplo, él estuvo en el caso de la muerte de Lorenzo González, contra la persona que apodaban el Manco. Ella plantea que ella está de acuerdo todavía y que ella, de acuerdo a lo que se presentó, ella se sostiene en que
no ameritaba un nuevo juicio. Sin embargo, Salgado, que emite una postura, tiene un voto disidente, él plantea que no, que la jueza Betsy Seijo actuó como debía, que ella tenía que entrar a hacer un análisis de la prueba como lo hizo. Y él, fíjate, cuando tú lees la decisión de Salgado, que no es muy larga, él plantea que esto es ay, voy a sonar tan abogada, que esto es un desvarío de la justicia. En español, él plantea que esto es un overkill, que él siente que aquí sí hay dudas razonables y que se le debe dar la oportunidad a esa nueva prueba. Y él plantea que la nueva prueba que se descubre, que es la prueba que está en la ropa interior, que hubiera ayudado a que los abogados pudieran haber confrontado a los testigos adecuadamente y que sí, que era suficiente como para plantear ese estándar que estábamos hablando, que es el asunto de las dudas razonables, no la inocencia. Aquí el debate, ¿y por qué hago énfasis en eso? Porque a veces uno generaliza tanto, pero aquí lo que se trata es de eso, que tú tienes que probar. Una duda razonable, porque sabes que yo como acusada no tengo que probar mi inocencia. Yo lo que tengo es que impugnar lo que tú estás haciendo. Y entonces ahí un poco está el debate y eso es esa controversia, que yo la estoy simplificando a años luz, es un poco la que se va a trasladar entonces a la sala de Vesosa. Y de ahí la importancia de que Vesosa tenga acceso a una transcripción del juicio para que él pueda tomar una decisión si el reclamo que está haciendo Antonio es real. Cuando él dice, mira, aquí se violaron todos mis derechos. Si cuando él plantea eso, aquí se violó el debido proceso de ley. Si al tú leer ese documento de casi 8,000 páginas, si al final tu conclusión es sí o no. Yo creo que por lo que tú me has leído, ¿verdad? Porque yo no lo he leído. Uno como abogado sabe que la cantidad de errores, porque de nuevo, 1 o 2 errores, pero en la acumulación de errores son tantos que negarle un nuevo juicio a esa persona sería muy difícil. La cosa es que un nuevo juicio es casi imposible porque probablemente todos esos testigos pues no van a recordar gran parte de las cosas o simplemente habría más contradicciones y por eso muchas veces pues estos nuevos juicios simplemente pues una vez se determina que hay un nuevo juicio la fiscalía no los lleva porque pues no hay forma de poder conseguir toda esa evidencia y toda, ¿verdad? La forma de poder contraer la culpabilidad, así que a la larga pues quedarían libres y me parece que parte de lo que está pasando entonces es que justicia teme que si abre esa puerta terminaría entonces gran parte de los casos de personas convictas actualmente en Puerto Rico que llevan esa cantidad de años presos y quizás recientemente, pues el caso de Lorenzo muestra que en el 2000 y pico, 2007, todavía se cometían errores graves. 2007, no me acuerdo qué año fue Lorenzo, 2012, no me acuerdo. Pero, o sea, estamos hablando de que la cantidad de errores que se cometen en la investigación, pues permean todo el juicio y en muchos casos pues cambiarían el resultado de una culpabilidad. Y en este caso un poco también lo que se habla es como si aquí de momento se quisiera, primero que ha habido una conversación larga sobre este caso y aquí las personas han cumplido más de 30 años, Jay, también. O sea, no es como que aquí se está hablando de, no, es que aquí lo que hay es porque uno de los planteamientos es el asunto de la impunidad. Aquí hay 2 personas que han estado presas, o sea, gran parte, por no decir casi toda su vida, o sea, 30 años es un montón de tiempo. Y lo otro es, yo creo que sí, como tú planteas, que cuando tú empiezas a leer la transcripción, hay toda una conversación. Y de hecho, muchas de las prácticas en este juicio ya no se hacen. Ahora, por ejemplo, los fiscales no pueden hacer ambos roles, no son fiscales y son testigos. El juez tampoco. Mira si es cierto que esto puede hacer daño, que las reglas cambiaron. Un juez también, por ejemplo, un ser humano. O sea, el juez es un ser humano y si el juez tiene acceso a prueba, evidencia que no va a desfilar en el juicio, pero él la vio previamente, pues automáticamente decirme a mí que eso no va a influir en su criterio a la hora de ver el juicio, pues caramba, pues claro que sí, por eso se cambiaron las reglas para que el juez que decide qué evidencia va a desfilar y qué evidencia no va a desfilar, pues tenga que ser un juez diferente. Cosa de que el juez de la supresión no sea el mismo juez de la, ¿verdad? Del proceso de juicio. Cintia, yo sé que, ¿verdad? Siempre hay 800 temas más que tocar, pero llevamos 1 hora, así que creo que el pueblo sabe suficiente ya como para entender si debe haber o no un nuevo juicio y si esta persona es o no una persona merecedora de ese espacio, que de nuevo el juez federal Francisco Besos habría determinado que al no haberse dado
los documentos traducidos, pues él entiende que esta persona, en lo que se traducen y se entregan, Exacto. pues debe quedar en la libre comunidad, porque sería un fracaso de la justicia mantener preso a una persona porque el Departamento de Justicia no puede proveer copias en inglés de la transcripción. Y él está en arresto domiciliario, tampoco es que anda por ahí, Sí, él no está en estás la jangueando casa. en la placita, seguro. Y es cierto que en la vista, o sea, no se ha visto en sus méritos. El juez lo que dice es que como una sanción al Departamento de Justicia por no proveer unos documentos que son esenciales. Y hay una cosa, cuando tú lees el reglamento, Jay, que leí parte del reglamento de la disposición federal que viabiliza que el juez atienda la petición de habeas corpus, el juez tiene bastante discreción en este proceso, que yo creo que quizás esa es la razón por la que el circuito no lo revoca, o sea, no detiene la orden de excarcelación. El juez tiene bastante libertad en torno a la evidencia que él puede pedir para atender. Recuerda que aquí también el reclamo que está haciendo Antonio es un reclamo bien serio. Él está hablando, aquí se violaron mis derechos. Tampoco es como que el juez puede venir aquí como con 2 papelitos. O sea, yo creo que el juez también está procurando también salvar su espalda. No, y el juez Bezosa es un juez reconocido y conocido a nivel federal por ser sumamente hostil con los acusados y ser bastante severo en su forma de condenar. Y ese es su, ¿verdad? Ese es su prestigio, el prestigio que él tiene, o sea, la fama que tiene es de ser un juez bien severo. Así que en este caso, ¿verdad? Estaría siendo un juez bastante leniente, así que eso no es lo normal o la fama que tiene. Además que el habeas corpus es un derecho constitucional en la Constitución de los Estados Unidos Federal y en la Constitución de Puerto Rico también. Y el habeas corpus básicamente es: estoy preso ilegalmente, libérenme. Y es tan y tan y tan importante ese derecho que se le dio, que es una virtud que se le da a los jueces. Todos los jueces de todo el sistema federal y estatal pueden liberar a alguien dentro de lo que sería su jurisdicción de ley. Es decir, mañana alguien va preso y un juez municipal entiende, ¿verdad? Y se le otorga un habeas corpus, puede resolver ese juez, por ejemplo, el caso famoso de Aguadilla por lo que pasó en Rincón, Insol y Playa, y ese, ¿verdad?, incumplimiento del tribunal, de la orden del tribunal repetidamente, que en la tercera ocasión en la que el juez está viendo el caso y ya dice, mira, ya ustedes han violado las órdenes por 3 ocasiones, esta ya no puedo más, vas a ir presa por habeas corpus, van a otro juez y liberan a la persona, digo, vas presa por no cumplir con las órdenes, van a otro juez por desacato, van a otro juez y la liberan, porque en efecto el habeas corpus pues puede otorgarlo cualquier juez y obviamente pues puede ser revisado por el Tribunal Apelativo o Tribunal Supremo de ese habeas corpus, pero en lo que eso ocurre, la persona en efecto puede tener un documento de habeas corpus, es decir, de libertad de su, ¿verdad?, si cumple con los procesos estrictos de ley que eso conlleva. Cintia, como siempre, muchas gracias. ¿Hay algo más que quería cerrar? No, que yo creo que algo que es interesante, tengo que pensar que hay mucha gente mirando este proceso. No sé si te acuerdas cuando surgió el asunto de Pablo Casella, que surge el asunto de la doble exposición inicialmente. O sea, hubo una cascada hubo un montón de personas que, o sea, que estaban convictas, que empezaron a presentar este recurso. Y yo un poco que creo que también hay algo de eso ahí que justicia está mirando. Mira, si esto se permite, aquí va a haber un montón de gente que va a empezar a moverse, a migrar de un lado a otro, a hacer estas peticiones. Eso se lo garantizo. Porque yo creo que esto es como un proceso de aprendizaje. Yo creo que todo este proceso lo estamos viviendo en vivo. Yo no conozco otro caso donde esto se hubiera planteado. Para mí fue bien novedoso. Yo tampoco, y francamente requiere, ¿verdad?, muchos procesos previos para irse al Tribunal Federal. Y honestamente, pues creo yo que parte de lo que está planteando aquí la defensa, o bueno, la fiscalía, el Departamento de Justicia, es eso mismo, es si abrimos esta caja de Pandora, la cantidad de convictos que pudieran terminar siendo liberados, pues pudiera ser alta. Ciertamente eso es una posibilidad, como siempre. Dicho sea de paso, yo creo que más fácil es que la Junta de Libertad bajo palabra de algo como eso a que lo haga un juez federal que, ¿verdad?, la fama que tienen es que son bastante severos con el sistema ¿verdad?, de penas en Puerto Rico. Cintia, como siempre. Y Bezosa lo es. Así es. Esa es la fama que tiene. Yo sé que tú estuviste cubriendo el Tribunal Federal muchas veces, así que has estado ante el juez Bezosa muchas veces. La sentencia, él fue el abogado en el caso de Sixto George. En el caso de Sixto, sí. Exacto, fue en el caso del banco, también fue en el caso de Rafi Pina, fue el juez del caso también de el amigo del gobernador Joey Fuente Fernández. Gracias, Cintia, como siempre.